Imagina por un momento que estás parado en el corazón de un desierto abrasador, el sol quemando tu piel, el horizonte temblando bajo el calor. De repente, entre las dunas, vislumbras una ciudad perdida, sus contornos apenas visibles, susurrando historias de un hombre que conquistó el mundo antes de los 33 años. Su nombre resuena como un trueno, Alejandro Magno. Pero aquí, en este instante, no te pregunto por sus batallas ni por su imperio. No, te pregunto algo mucho más intrigante. ¿Dónde está su tumba? ¿Por qué después de 2300 años, nadie ha encontrado el lugar de descanso final del hombre que doblegó a reyes, desafió a dioses y redibujó el mapa del mundo? Bienvenidos, buscadores de verdades ocultas, a un viaje que nos llevará a desentrañar uno de los mayores misterios de la historia. Y si, como nosotros, te apasiona descubrir los secretos que el tiempo intentó enterrar, quédate con los susurros del silencio, porque juntos vamos a explorar lo que nadie más se atreve a contar. Alejandro Magno no fue solo un hombre, fue un torbellino, una fuerza de la naturaleza que arrasó imperios, unió culturas y dejó un legado que aún hoy sentimos en cada rincón del mundo. Pero aquí está la paradoja: el conquistador más grande de la historia, cuya vida está documentada en pergaminos, estelas y crónicas, desapareció sin dejar rastro de su cuerpo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede alguien tan monumental desvanecerse en la arena del tiempo? Este no es solo un misterio arqueológico, es una obsesión que ha consumido a reyes, emperadores, arqueólogos y aventureros. Desde las calles polvorientas de Alejandría hasta los oasis sagrados de Egipto, desde las ruinas de Macedonia hasta las iglesias de Venecia, todos han buscado lo mismo: la tumba perdida de Alejandro. Y cada pista, cada susurro, nos lleva más profundo en una red de intrigas, traiciones y ocultamientos deliberados. Pongámonos en situación. Estamos en el año 323 a.C. Alejandro, de solo 32 años, yace moribundo en un palacio en Babilonia, rodeado de sus generales, los hombres que lo siguieron hasta los confines del mundo conocido. Su respiración es débil, su cuerpo está roto, pero su leyenda ya es inmortal. Sus últimas palabras, según las crónicas, son crípticas: a los más fuertes. ¿Qué quiso decir? ¿A quién dejó su imperio? Nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí sabemos es que, tras su muerte, su cuerpo se convirtió en un trofeo, un símbolo de poder tan grande que desencadenó una guerra entre sus sucesores. Imagina el caos: un imperio que abarca desde Grecia hasta la India sin heredero claro, y un cadáver que todos quieren reclamar. Aquí comienza el enigma. ¿Por qué la tumba de Alejandro es tan importante? No es solo un montón de huesos en una caja de oro. No, es un símbolo. Durante siglos, poseer la tumba de Alejandro era como poseer la corona de un dios. Emperadores romanos como Augusto y Calígula viajaron miles de kilómetros para arrodillarse ante ella. Reyes medievales soñaban con encontrarla. Incluso hoy, arqueólogos arriesgan sus carreras, y cazatesoros arriesgan sus vidas, persiguiendo pistas que podrían no llevar a nada, porque Alejandro no era solo un rey, era un mito viviente, un hombre que se decía hijo de Zeus, que conquistó el imperio persa, el más grande que el mundo había visto hasta entonces, y que llevó su ejército a través de desiertos, montañas y junglas donde nadie más se atrevió a ir. Encontrar su tumba no es solo desenterrar un cuerpo, es desenterrar la verdad sobre quién fue realmente, y por qué su legado aún nos fascina. Pero aquí está la ironía. Cuanto más buscamos, más se nos escapa. Cada vez que creemos estar cerca, la historia nos juega una mala pasada. En el siglo IV, cuando el cristianismo se alzó en el mundo romano, la tumba de Alejandro, que una vez fue un lugar de peregrinación, comenzó a desvanecerse de los registros. ¿Fue destruida? ¿Fue escondida? ¿O tal vez nunca estuvo donde todos creíamos? Hay quienes dicen que está bajo las aguas del puerto de Alejandría, sumergida por terremotos y el paso del tiempo. Otros juran que fue llevada al oasis de Siwa, donde Alejandro fue proclamado hijo de Amón. Y luego están las teorías más salvajes: que fue trasladada a Macedonia, a Venecia, o incluso a un lugar que aún no hemos imaginado. Cada teoría es una puerta, y detrás de cada puerta hay un nuevo misterio. Retrocedamos un momento. Imagina que eres uno de esos generales, un diadocho como se les llamó, parado junto al cuerpo de Alejandro. Sabes que su cadáver no es solo un símbolo, es un arma. Controlar la tumba significa controlar el legado, el poder, la legitimidad. Así que Ptolomeo, uno de sus generales más astutos, hace un movimiento audaz: roba el cuerpo. Sí, lo has oído bien.
En un acto digno de una novela de intriga, Ptolomeo secuestra el cadáver de Alejandro y lo lleva a Egipto, a la ciudad que lleva su nombre, Alejandría. Allí construye un mausoleo que se convierte en una maravilla del mundo antiguo. Pero incluso entonces el juego no termina. Otros generales, otros imperios, seguirán peleando por ese trofeo durante siglos. Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has sentido que la historia te está ocultando algo? Porque eso es exactamente lo que pasa aquí. Las crónicas antiguas son vagas, contradictorias. Unas dicen que la tumba estaba en un gran templo de cristal, otras que estaba escondida en un complejo subterráneo. Los emperadores romanos que la visitaron dejaron relatos, pero ninguno coincide del todo. Y cuando llegamos al siglo IV, justo cuando el mundo antiguo empieza a convertirse en medieval, los registros se desvanecen como humo. ¿Coincidencia? ¿O alguien quiso que la tumba de Alejandro desapareciera? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque este no es solo un misterio de dónde está la tumba, sino de por qué alguien querría ocultarla. Piénsalo, en un mundo donde los símbolos de poder eran todo, esconder la tumba de Alejandro pudo haber sido un acto deliberado. Tal vez los primeros cristianos, que veían a Alejandro como un dios pagano, quisieron borrar su culto. Tal vez los últimos guardianes de su mausoleo, temiendo saqueos o invasiones, la trasladaron en secreto. O tal vez, y esta es la teoría que hace que el corazón se acelere, Alejandro mismo dejó instrucciones para que su resting place permaneciera oculto, un último desafío al mundo que conquistó. ¿Te imaginas eso? Un hombre que venció a todos sus enemigos, asegurándose de que su último secreto fuera su mayor victoria. Y aquí estamos, 2300 años después, todavía buscando. La tumba de Alejandro no es solo un lugar. Es una idea, un recordatorio de que incluso los más grandes pueden desvanecerse, pero sus historias nunca mueren. Cada excavación en Alejandría, cada mapa antiguo descifrado, cada teoría audaz, nos lleva un paso más cerca, o quizás un paso más lejos. Porque al final lo que buscamos no es solo un cuerpo, sino una conexión con un hombre que desafió lo imposible. Y mientras sigamos buscando, Alejandro Magno seguirá siendo inmortal. Así que, ¿estás listo para este viaje? Porque esto es solo el comienzo. En los próximos capítulos, nos sumergiremos en la vida de Alejandro, en sus conquistas, en su muerte y en la odisea de su cuerpo a través de los siglos. Prepárate para un relato lleno de batallas épicas, traiciones desgarradoras y misterios que te dejarán sin aliento. Si quieres seguir desentrañando los secretos que la historia guarda celosamente, te invitamos a unirte a nosotros en los susurros del silencio, donde cada relato es un paso hacia la verdad. Imagina por un momento que eres un joven en la Macedonia del siglo IV a.C. El aire huele a olivos y polvo, y las colinas resuenan con los cascos de los caballos y el clangor de las espadas. En el centro de todo está un muchacho, apenas un adolescente, con ojos que parecen arder con un fuego que no explica. Su nombre es Alejandro, y aunque aún no lo sabes, este joven está a punto de cambiar el mundo para siempre. ¿Alguna vez te has preguntado cómo alguien tan joven pudo convertirse en una leyenda, que transforma a un príncipe de una tierra pequeña y ruda en un conquistador que hará temblar a los imperios más grandes de su tiempo? Hoy, nos sumergimos en los primeros años de Alejandro Magno, en los días en que un mortal comenzó a forjarse como un dios. Macedonia, en el año 356 a.C., no es precisamente el centro del mundo. Es una tierra de pastores y guerreros, un reino montañoso atrapado entre las ambiciosas ciudades-estado griegas al sur y los bárbaros al norte. Pero aquí, en la corte de Pella, nace Alejandro, hijo de Filipo II, un rey astuto que sueña con unificar Grecia, y de Olimpia, una reina feroz cuya devoción por los dioses y las profecías roza lo místico. Desde el principio, Alejandro no es un niño común. Las historias que lo rodean son casi sobrenaturales. Se dice que su madre soñó con un relámpago que incendiaba su vientre la noche antes de su nacimiento. Un augurio, una señal de Zeus. Los macedonios no lo dudan, este niño está destinado a la grandeza. A los 13 años, Alejandro ya muestra un carácter que asombra y desconcierta. Su padre Filipo decide que necesita un maestro a la altura de su potencial, y contrata a uno de los hombres más brillantes de la historia, Aristóteles. Sí, el mismísimo filósofo. Imagina eso, un adolescente sentado bajo un roble, discutiendo con Aristóteles sobre la naturaleza del alma, la política y el destino. Aristóteles no solo le enseña filosofía, le abre los ojos al mundo,
Le habla de tierras lejanas, de imperios vastos como Persia, y planta en él una semilla, la idea de que un hombre puede moldear el destino de las naciones. Pero Alejandro no es solo un estudiante, es un guerrero. A los 16 años, mientras Filipo está en campaña, Alejandro sofoca una rebelión en el norte, lidera un ejército y funda su primera ciudad. 16 años, piénsalo, ¿qué estabas haciendo tú a esa edad? Ahora, déjame llevarte a un momento que define a Alejandro. Estamos en el año 344 a.C. Un comerciante persa llega a Pella con un caballo salvaje, un semental negro llamado bucéfalo, que nadie puede domar. Los macedonios lo ven como un desafío imposible. El animal es una furia de pezuñas y relinchos. Filipo, impaciente, está a punto de rechazarlo, pero Alejandro, con apenas 12 años, interviene. «Yo lo domaré», dice, con esa confianza que roza la arrogancia. Los cortesanos ríen, pero Alejandro observa algo que todos pasan por alto. El caballo teme su propia sombra. Con calma, lo gira hacia el sol, monta su lomo y lo cabalga hasta someterlo. Ese día, Filipo mira a su hijo y murmura: «Macedonia es demasiado pequeña para ti». Y tenía razón. Pero no todo es gloria en estos años. La corte macedonia es un nido de víboras. Filipo, un hombre de muchas esposas y ambiciones, empieza a alejar a Alejandro y a su madre Olimpia. Los rumores de traiciones y complots llenan el aire. En el año 336 a.C., Filipo es asesinado en un banquete, apuñalado por uno de sus propios guardias. ¿Fue un acto aislado o un complot orquestado por Olimpia para asegurar el trono de su hijo? Nadie lo sabe con certeza. Pero a los 20 años, Alejandro se convierte en rey. Y aquí, amigo, es donde la historia da un giro épico. Imagina el peso sobre sus hombros, un reino fracturado, ciudades griegas rebeldes, tribus bárbaras al acecho y un imperio persa al este que parece invencible. Cualquier otro habría dudado, pero Alejandro no. Su primera jugada es brutal y calculada. Aplasta una rebelión en Tebas, destruye la ciudad y envía un mensaje al mundo griego: o me siguen o desaparecen. Para el año 334 a.C., a los 22 años, Alejandro ha unificado Grecia bajo su mando, pero no se detiene ahí. Sus ojos están puestos en un premio mucho mayor: Persia, la cuna de civilizaciones, el imperio que se extiende desde Egipto hasta la India, gobernado por Darío III, un rey que se cree intocable. ¿Por qué Persia? Porque Alejandro no solo quiere poder, quiere inmortalidad. Aristóteles le habló de la gloria de Homero, de Aquiles, de héroes que viven para siempre en las canciones. Alejandro quiere ser más que un rey, quiere ser un mito. Así que cruza el Helesponto con un ejército de 35.000 hombres, un número ridículamente pequeño para enfrentar al coloso persa. Pero Alejandro no pelea con números, pelea con audacia. En la batalla del Gránico, en el año 334 a.C., carga directamente contra los generales persas, cortando su línea como un cuchillo a través de la seda. La victoria es suya, y el mundo empieza a susurrar su nombre con temor y admiración. Cada paso de Alejandro en Asia es una declaración. Libera ciudades griegas en Anatolia, corta el nudo gordiano con un golpe de espada, declarando que el destino no tiene límites para él. En Isos, en el año 333 a.C., enfrenta a Darío por primera vez. Imagina la escena: un ejército persa tan grande que cubre el horizonte, carros con cuchillas, elefantes, arqueros, y en el centro Alejandro con su capa escarlata montando a Bucéfalo, liderando una carga que rompe las líneas enemigas. Darío huye, dejando atrás a su familia. Alejandro no solo gana, humilla al rey persa. Pero aquí está la ironía: en lugar de tratar a los cautivos como botín, los honra como realeza. ¿Un gesto de humanidad o una jugada política para ganarse a los persas? Con Alejandro, nunca lo sabrás del todo. Estos años de ascenso no son solo una serie de victorias, son la forja de un mito. Alejandro empieza a creerse más que mortal. En Egipto, en el año 332 a.C., visita el oráculo de Amón en el oasis de Siwa. Allí los sacerdotes lo proclaman hijo de Zeus Amón. ¿Te imaginas el impacto? Un joven de 24 años, adorado como un dios, mientras su ejército lo sigue con una mezcla de lealtad y temor. Pero este ascenso también tiene un costo. Sus hombres están exhaustos, sus generales empiezan a murmurar. La ambición de Alejandro no tiene fin, y eso, como veremos, será tanto su gloria como su tragedia. Aquí estamos, al borde de un imperio que está a punto de nacer.
Alejandro, con solo 24 años, ha conquistado Grecia, Anatolia y Egipto. Pero esto es solo el comienzo. El verdadero desafío, la guerra que definirá su legado, está por venir. ¿Qué impulsa a un hombre a seguir adelante cuando ya lo tiene todo? ¿Es la gloria, el destino, o algo más profundo, algo que ni él mismo entiende? En el próximo capítulo, nos adentraremos en las conquistas que redibujaron el mapa del mundo, en las batallas que hicieron temblar la tierra y en los primeros susurros de un final que nadie podía prever. Imagina que estás en medio de un campo de batalla, el aire cargado con el olor a sudor, sangre y metal candente. Los gritos de los soldados resuenan mientras el polvo se alza como una cortina bajo los cascos de miles de caballos. En el centro de este caos, montado en un semental negro, está él, Alejandro Magno, con su capa escarlata ondeando como una bandera de desafío. Sus ojos brillan con una determinación que parece desafiar al mismísimo destino. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un hombre, con un ejército pequeño comparado con sus enemigos, pudo conquistar un imperio tan vasto que el sol nunca se ponía en sus dominios? Hoy, nos adentramos en las campañas que hicieron de Alejandro una leyenda, en las batallas que redibujaron el mapa del mundo y en el nacimiento de un sueño que cambió la historia para siempre. Estamos en el año 333 a.C. Alejandro, con apenas 23 años, ya ha humillado al rey persa Darío III en Isos y ha conquistado Egipto, donde fue proclamado hijo de Zeus Amón. Pero no se detiene, no puede. Su ambición es un fuego que no se apaga, y su mirada está fija en el corazón del imperio persa, Mesopotamia, Susa, Persépolis. El imperio de Darío es una bestia colosal, con ejércitos que superan en número a los de Alejandro por 10-1. Con recursos infinitos y ciudades que parecen sacadas de un sueño. Pero Alejandro no ve obstáculos, ve oportunidades. Y aquí, amigo, es donde la historia se vuelve épica. La batalla de Gaugamela, en el año 331 a.C., es el momento que define esta era. Imagina la escena, un llano polvoriento en lo que hoy es el norte de Irak, donde dos mundos chocan. De un lado Darío, con un ejército de 200.000 hombres, carros con cuchillas, elefantes de guerra y arqueros que oscurecen el cielo. Del otro, Alejandro, con menos de 50.000 soldados, pero con una mente que corta como una espada. Darío confía en su superioridad numérica, Alejandro confía en sí mismo. ¿Sabías que Alejandro planeó esta batalla como si fuera una partida de ajedrez? Mientras Darío despliega su ejército en una línea inmensa, Alejandro mueve a sus hombres en una formación oblicua, engañando a los persas, atrayéndolos hacia un flanco débil, y entonces, en un instante que parece detener el tiempo, Alejandro carga directamente hacia Darío. El rey persa, aterrorizado, huye una vez más. La victoria es de Alejandro. Persia, la cuna de civilizaciones, cae de rodillas. Pero no es solo una victoria militar, es un punto de inflexión. Con Gaugamela, Alejandro no solo derrota un ejército, desmantela un imperio. Las puertas de Susa, Babilonia y Persépolis se abren ante él. Imagina caminar por Persépolis, la joya del imperio persa, con sus columnas de mármol talladas con leones y toros alados, sus tesoros apilados hasta el cielo. Alejandro entra como un conquistador, pero también como un curioso. No solo toma el oro, estudia la cultura, adopta sus ropas, sus costumbres. ¿Es arrogancia o es algo más profundo, una visión de un mundo unido bajo su bandera? Porque aquí está el secreto de Alejandro. No solo quería conquistar tierras, quería fusionarlas. Este es el nacimiento del helenismo, esa mezcla de culturas griega, persa, egipcia e india que cambiaría el mundo para siempre. Ahora, avancemos un poco. Alejandro no se detiene en Persia. Su hambre de gloria lo lleva más allá, hacia los desiertos de Asia Central, donde las tribus nómadas luchan con una ferocidad que incluso sus veteranos respetan. En Sogdiana, en el año 329 a.C., Alejandro enfrenta una guerra diferente. No ejércitos organizados, sino guerrillas en montañas y estepas. Aquí, su genio militar brilla de nuevo. Construye fortalezas, casa a sus soldados con mujeres locales, funda ciudades que llevan su nombre. Pero también aquí comienzan los murmullos. Sus generales, los compañeros que lo siguieron desde Macedonia, empiezan a cansarse. ¿Hasta dónde nos llevará?, susurran. ¿Es un rey o un dios loco? Porque Alejandro, cada vez más, actúa como si fuera inmortal. Y luego está la India. En el año 327 a.C.,
Alejandro cruza las montañas del Hindú Kush, un lugar donde el aire es tan delgado que los hombres apenas pueden respirar. ¿Por qué ir tan lejos? Porque Alejandro ha oído historias de reinos ricos más allá del horizonte, de tierras donde los elefantes marchan como ejércitos y los ríos son más anchos que mares. La batalla de Lidaspes, en el año 326 a.C., es otro de esos momentos que te hacen contener el aliento. Frente a él está el rey Poros, un gigante que comanda un ejército con elefantes de guerra, bestias que los macedonios nunca han enfrentado. La lluvia cae en torrentes, el río ruge, pero Alejandro cruza en la noche, sorprende a Poros y tras una batalla brutal, lo derrota. Pero aquí, de nuevo, muestra su paradoja. En lugar de matar a Poros, lo honra, lo restaura como gobernante y lo convierte en aliado. ¿Es esto misericordia o estrategia? Con Alejandro, siempre hay más de lo que parece. Pausa por un momento. Imagina ser uno de sus soldados. Has marchado miles de kilómetros, desde las colinas de Macedonia hasta las selvas de la India. Has enfrentado ejércitos imposibles, cruzado desiertos donde el sol quema la piel, escalado montañas donde el hielo corta como cuchillos. Y ahora, en la India, tus compañeros están exhaustos. El monzón los ahoga, las enfermedades los debilitan. Y Alejandro sigue mirando al horizonte, hablando de conquistar más, de llegar al fin del mundo. En el año 326 a.C., en las orillas del río Éufrates, sus hombres se plantan. «Basta», dicen. Por primera vez Alejandro cede. Da la orden de regresar. Pero incluso en la retirada, su mente no descansa. Funda más ciudades. Planea expediciones al mar Arábigo. Sueña con un imperio que una Grecia con la India. Este es el clímax de sus conquistas, pero también el comienzo de su caída. Porque aunque Alejandro ha redibujado el mapa del mundo, ha sembrado semillas de discordia. Sus generales, como Ptolomeo, Seleuco y Antígono, empiezan a mirar más allá de su líder. ¿Qué pasa cuando un hombre que se cree Dios enfrenta los límites de la mortalidad? La respuesta está en Babilonia, donde el destino lo espera. Pero antes de llegar allí, debemos entender lo que Alejandro logró. No solo conquistó tierras, creó un mundo nuevo. Sus ciudades, como Alejandría en Egipto, se convirtieron en faros de cultura, comercio y conocimiento. Su helenismo mezcló filosofías, lenguas, dioses, pero también creó tensiones, rivalidades, un imperio tan vasto que solo un hombre como él podía sostenerlo. Y ese hombre, como veremos, no viviría para verlo colapsar. Aquí estamos, al borde de un cambio monumental. Alejandro ha conquistado un imperio que nadie creía posible, pero su historia está a punto de dar un giro oscuro. En el próximo capítulo, nos adentraremos en los últimos días de Alejandro, en las intrigas que rodearon su muerte y en el caos que desencadenó la lucha por su cuerpo. Porque, aunque sus conquistas redibujaron el mundo, su desaparición lo fracturó. Prepárate, porque lo que viene es un relato de traiciones, profecías y un misterio que aún no hemos resuelto. Cierra los ojos por un momento e imagina un palacio en el corazón de Babilonia, en el año 323 a.C. Las antorchas parpadean en salones de mármol. El aire está cargado con el aroma del incienso y el murmullo de hombres que han conquistado el mundo. En el centro, sobre un lecho cubierto de sedas, yace Alejandro Magno, con solo 32 años, pero con el peso de un imperio sobre sus hombros. Su respiración es débil, su piel arde de fiebre. Los generales que lo siguieron hasta los confines de la tierra están a su alrededor, esperando, temiendo. ¿Qué mata a un hombre que parecía inmortal? ¿Fue un veneno? ¿Una enfermedad? ¿O algo más oscuro? ¿Un designio del destino? Hoy, nos adentramos en los últimos días de Alejandro, en un misterio que no solo marcó el fin de un rey, sino el comienzo de una lucha por su cuerpo y su legado que aún resuena en el tiempo. Babilonia, en el verano de 323 a.C., es un crisol de culturas, una ciudad de maravillas donde los jardines colgantes desafían la imaginación y los zigurats tocan las estrellas. Alejandro ha regresado aquí tras años de conquistas, desde las arenas de Egipto hasta las selvas de la India. Pero algo ha cambiado. El hombre que cabalgó al frente de ejércitos imbatibles parece agotado, no por la guerra, sino por algo más profundo. ¿Alguna vez has sentido que el peso de tus propios sueños puede aplastarte? Porque eso es lo que parece estarle pasando a Alejandro. Sus hombres, exhaustos tras una década de campañas, quieren volver a casa. Sus generales, los diadochos, empiezan a soñar con sus propios reinos. Y Alejandro, como siempre, mira más allá,
planeando invasiones a Arabia, a Cartago, al Mediterráneo. Pero el destino tiene otros planes. Todo comienza con una fiesta. Imagina las mesas cargadas de vino, cordero asado y frutas exóticas traídas de los confines de su imperio. Alejandro, siempre el alma de la celebración, bebe junto a sus compañeros. Pero esta vez algo es diferente. Los historiadores antiguos, como Arriano y Plutarco, cuentan que tras una noche de excesos, Alejandro cae enfermo. Una fiebre lo consume. Al principio nadie se preocupa demasiado. Alejandro ha sobrevivido a heridas que habrían matado a cualquiera, una flecha en el pulmón, un golpe que le partió el casco en Gaugamela, fiebres en los pantanos de la India. Pero esta vez no se recupera. Día tras día, su cuerpo se debilita. Sus generales lo observan, susurran, especulan. ¿Es solo una enfermedad? ¿O hay algo más en juego? Aquí es donde la historia se vuelve turbia, como un río revuelto por la tormenta. Porque, aunque Alejandro era un dios para muchos, también tenía enemigos. En su corte las intrigas son tan afiladas como las espadas. Sus generales, hombres como Ptolomeo, Seleuco y Antípater, saben que el imperio que Alejandro construyó es frágil, sostenido solo por su carisma. Sin él, todo puede colapsar. Y luego está su madre, Olimpia, una mujer que nunca dudó en derramar sangre para proteger a su hijo. Algunos susurran que el veneno corrió en el vino de esa noche. ¿Quién podría querer a Alejandro muerto? Tal vez Antípater, cuyo hijo Casandro tenía motivos para odiarlo. Tal vez los persas, humillados por sus derrotas. O quizás, y esta es la teoría que hace que el corazón se acelere, fue alguien más cercano, alguien que compartía su mesa. Pero no hay pruebas, solo sombras. Piénsalo por un momento. Un hombre que conquistó el mundo, que se proclamó hijo de Zeus, que desafió a reyes y dioses por igual, yace ahora impotente. Los médicos, los mejores de Persia y Grecia, no pueden salvarlo. Las crónicas dicen que durante 12 días Alejandro lucha. Intenta hablar, intenta liderar, pero su voz se apaga. Sus hombres, desesperados, exigen verlo. Imagina la escena. Soldados endurecidos por años de guerra, llorando mientras pasan frente a su rey, que apenas puede levantar la mano para despedirse. Y entonces, en un momento que parece detener el tiempo, Alejandro pronuncia sus últimas palabras, a los más fuertes. ¿Qué quiso decir? ¿Quién heredaría su imperio? ¿O era un desafío final, una chispa para encender el caos? Nadie lo sabe. En el mes de junio del año 323 a.C., Alejandro Magno muere. El silencio que sigue es ensordecedor. Babilonia, la ciudad que había sido testigo de su gloria, se convierte en un hervidero de ambiciones. Sin un heredero claro, su esposa Roxana está embarazada, pero nadie sabe si el niño vivirá. Los generales se miran entre sí, calculando, conspirando. El imperio, que abarca desde Grecia hasta la India, comienza a fracturarse. Pero hay algo aún más valioso que el trono, el cuerpo de Alejandro. Porque en el mundo antiguo, el cadáver de un rey no es solo un cuerpo, es un símbolo, un talismán de poder. Poseer el cuerpo de Alejandro es poseer su legado, su divinidad. Y aquí, amigo, comienza una de las historias más extrañas de la historia. Los generales se dividen. Algunos quieren llevar el cuerpo a Macedonia, para enterrarlo con sus ancestros. Otros, como Ptolomeo, ven una oportunidad. Según las crónicas, Alejandro había expresado su deseo de ser enterrado en el oasis de Siwa, donde fue proclamado hijo de Amón. Pero Ptolomeo, astuto como pocos, tiene otros planes. Mientras el cuerpo es preparado para el viaje, embalsamado en miel, colocado en un ataúd de oro, Ptolomeo actúa. En un golpe audaz, secuestra el cadáver. Sí, has oído bien. El cuerpo de Alejandro, el hombre que conquistó el mundo, es robado como si fuera el botín de una batalla. Ptolomeo lo lleva a Egipto, a la ciudad que lleva su nombre, Alejandría. Allí, planea construir un mausoleo que no solo honre a Alejandro, sino que lo convierta en el centro de su propio poder. Pero incluso en la muerte, Alejandro no encuentra paz. Los otros diadochos, furiosos, declaran la guerra. El cuerpo de Alejandro se convierte en el premio de un juego mortal. Las guerras de los sucesores, como se las conoce, destrozan el imperio que él construyó. Ciudades arden, ejércitos chocan, familias son masacradas. Y en medio de este caos, el mausoleo de Alejandro en Alejandría se alza como un faro, un lugar de peregrinación para los que buscan tocar la grandeza. Emperadores romanos, siglos después, viajarán para arrodillarse ante él. Pero,
Como veremos, incluso este mausoleo, esta maravilla del mundo antiguo, no estará a salvo del tiempo y las intrigas. Aquí estamos, en el borde de un abismo. La muerte de Alejandro no es solo el fin de un hombre, es el comienzo de un misterio que nos lleva a su tumba perdida. ¿Por qué su cuerpo se convirtió en un trofeo? ¿Quiénes querían controlarlo y por qué? En el próximo capítulo, seguiremos el viaje del cadáver de Alejandro desde el audaz robo de Ptolomeo hasta su llegada a Alejandría, donde un mausoleo legendario lo convirtió en un dios. Pero también descubriremos cómo, incluso en la muerte, Alejandro siguió siendo un campo de batalla. Prepárate, porque la historia está a punto de volverse aún más intrigante. Imagina por un momento que estás en las sombras de un palacio antiguo, el aire pesado con el aroma de la miel y las especias usadas para embalsamar. Alrededor, hombres que una vez siguieron a un dios viviente ahora conspiran en susurros, sus ojos fijos en un ataúd de oro que guarda el cuerpo de Alejandro Magno. El imperio que conquistó se desmorona, pero su cadáver se convierte en el premio más codiciado. ¿Alguna vez te has preguntado por qué un cuerpo muerto podría desatar una guerra entre los vivos? ¿Qué hace que un hombre, incluso en la muerte, siga siendo un símbolo de poder absoluto? Hoy nos sumergimos en el audaz robo del cuerpo de Alejandro, en su viaje épico a Egipto, y en cómo este acto marcó el inicio de un misterio que ha perdurado por más de 2000 años. Estamos en Babilonia, justo después de la muerte de Alejandro, en el año 323 a.C. El caos reina, sus generales, los diadochos, se reúnen en un consejo tenso, debatiendo el destino del imperio y, más importante aún, del cuerpo de su líder. En el mundo antiguo, enterrar a un rey no es solo un ritual, es un acto político. El lugar donde repose Alejandro determinará quién hereda su legitimidad, quién puede reclamar ser su sucesor. Algunos, como Perdicas, que actúa como regente, proponen llevar el cuerpo a Macedonia, para que descanse con sus ancestros en la tumba real de Aigai. Otros susurran sobre el oasis de Siwa, donde Alejandro fue proclamado hijo de Amón, cumpliendo así su supuesto deseo final. Pero en medio de esta confusión, un hombre ve una oportunidad: Ptolomeo, uno de los generales más astutos y leales de Alejandro. Ptolomeo no es un simple soldado. Ha luchado al lado de Alejandro desde las primeras campañas. Ha visto sus victorias y sus locuras. Sabe que Egipto, la tierra que Alejandro conquistó y amó, es un reino rico y estratégico. ¿Por qué no convertirlo en su propio dominio? Y para eso, necesita un símbolo que lo legitime ante los egipcios y los griegos por igual: el cuerpo de Alejandro. Imagina la audacia. Mientras los otros discuten, Ptolomeo planea en secreto. Según las crónicas de Diodoro Sículo y Pausanias, el cuerpo es embalsamado con maestría por expertos persas y egipcios. No se pudre, se preserva en miel, colocado en un sarcófago de oro adornado con joyas que reflejan la grandeza de su vida. Un carro funerario monumental, digno de un dios, es construido. Ruedas enormes, decorado con relieves de batallas y leones, tirado por 64 mulas. Este no es un simple cortejo, es una procesión que anuncia al mundo que Alejandro aún reina, incluso en la muerte. El viaje comienza. El cortejo parte de Babilonia hacia el norte, rumbo a Macedonia, bajo la custodia de Arrideo, un oficial leal a Perdicas. Pero Ptolomeo no espera. Reúne un ejército y, en un golpe maestro, intercepta el convoy en Siria, cerca de Damasco. ¿Te imaginas la escena? Soldados macedonios enfrentándose a sus antiguos compañeros, espadas desenvainadas bajo el sol del desierto, todo por un cadáver. Ptolomeo vence, roba el cuerpo. Es un acto de traición, pero también de visión. Lleva el ataúd hacia el sur, a Egipto, cruzando desiertos abrasadores y ríos caudalosos. El viaje dura meses, quizás años, según algunas fuentes. Cada paso es un desafío, bandidos acechan, rivales envían espías, y el clima amenaza con destruir el precioso cargamento. Pero Ptolomeo persevera, sabiendo que este robo no es solo un crimen, es el nacimiento de una dinastía. Llegamos a Egipto, la tierra de los faraones, donde Alejandro había sido recibido como un libertador. En el año 321 a.C., el cuerpo arriba a Menfis, la antigua capital, donde es recibido con honores divinos. Los sacerdotes egipcios, que ven en Alejandro a un nuevo Horus, realizan rituales para integrarlo en su panteón. Pero Ptolomeo no se detiene allí. Su meta es Alejandría, la ciudad fundada por Alejandro mismo, un faro de cultura helenística en el delta del Nilo. Imagina la ciudad, puertos bulliciosos,
bibliotecas que albergarán el conocimiento del mundo, faros que guiarán a los navegantes. Aquí Ptolomeo construye un mausoleo temporal, pero planea algo grandioso, el Soma, una tumba que se convertirá en una de las maravillas del mundo antiguo. El cuerpo de Alejandro es colocado en un sarcófago de cristal o alabastro translúcido, visible para los peregrinos, rodeado de oro y estatuas que narran sus conquistas. ¿Por qué Egipto? Porque Ptolomeo entiende el poder de los símbolos. En Egipto, Alejandro no es solo un conquistador, es un dios. Los egipcios lo adoran como Serapis, una fusión de Osiris y Apis, uniendo lo griego y lo nativo. Poseer su tumba significa controlar el culto, la lealtad del pueblo, y funciona. Ptolomeo se proclama faraón, funda la dinastía ptolemaica que reinará por 3 siglos, hasta Cleopatra. Pero este robo desencadena una tormenta. Los otros diadochos, furiosos, declaran la guerra. Las guerras de los sucesores arrasan el imperio. Batallas en Grecia, Asia, Egipto. Ciudades arden, ejércitos se masacran. Todo porque un cuerpo fue robado. Perdicas invade Egipto para recuperar el ataúd, pero muere en el intento, asesinado por sus propios hombres. Seleuco, Antígono, Lisímaco, todos pelean por pedazos del imperio, pero ninguno toca la tumba. Ptolomeo la protege como un tesoro. Ahora detengámonos en la ironía. Alejandro, que unió el mundo en vida, lo divide en muerte. Su cuerpo, que debería descansar en paz, se convierte en un arma política. Visitantes ilustres acuden al mausoleo. Julio César, siglos después, se arrodilla ante él, tocando la nariz de Alejandro en un gesto de admiración. Augusto, el primer emperador romano, coloca una corona de oro sobre el cadáver. Incluso Calígula, en su locura, roba la coraza de Alejandro para usarla en batalla. El mausoleo se expande, se convierte en un complejo subterráneo o elevado, según las descripciones vagas de Estrabón y Zenobio. Pero aquí está el misterio que se profundiza. ¿Por qué las descripciones son tan contradictorias? ¿Fue el mausoleo un edificio público o un secreto bien guardado? Algunos dicen que estaba en el centro de Alejandría, cerca del Palacio Real, otros que se movió varias veces para protegerlo de saqueadores. Piénsalo. En un mundo de invasiones y revueltas, ocultar la tumba sería lógico. Los ptolemaicos, enfrentando amenazas romanas y rebeliones internas, podrían haberla trasladado. En el siglo I a.C., cuando Roma conquista Egipto, Cleopatra usa el mausoleo como refugio durante el asedio de César, pero no hay mención de daños. Luego, terremotos sacuden la ciudad en el siglo IV, inundaciones del Nilo cambian el paisaje. ¿Desapareció la tumba en las profundidades? ¿O fue un ocultamiento deliberado? Teorías modernas sugieren que Ptolomeo mismo inició este secreto, enterrando pistas falsas para despistar a rivales. Porque, al final, la tumba no es solo un lugar, es un poder que podría revivir imperios. Y aquí estamos, contemplando cómo un robo en el desierto cambió la historia. El viaje del cuerpo de Alejandro a Egipto no fue solo un traslado, fue una transformación, de mortal a mito eterno. Pero como descubriremos, incluso en Alejandría, la paz es ilusoria. En el próximo capítulo, seguiremos la sombra de la tumba a través de los imperios romano y bizantino, con visitas de emperadores y anécdotas que ocultan pistas sobre su desaparición. Prepárate, porque el misterio se espesa y las ironías de la historia nos esperan. Imagina por un momento que estás caminando por las calles empedradas de Alejandría, en el siglo I a.C., donde el sol del Mediterráneo ilumina un mausoleo que parece desafiar al tiempo mismo. Dentro, rodeado de oro y misterio, yace el cuerpo de Alejandro Magno, un trofeo que emperadores y reyes anhelan tocar. Pero incluso aquí, en el corazón de un imperio que él inspiró, las sombras se alargan. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un lugar de adoración puede convertirse en un secreto bien guardado? ¿Por qué la tumba de Alejandro, visitada por los poderosos, comenzó a desvanecerse en los anales de la historia? Hoy, seguimos la pista de esta tumba legendaria a través de las eras romana y bizantina, explorando visitas ilustres, anécdotas que ocultan verdades y los primeros indicios de un ocultamiento que podría haber sido deliberado. Estamos en Alejandría, poco después de que Ptolomeo trajera el cuerpo robado en el año 321 a.C. El mausoleo, conocido como el Soma, no es solo una tumba, es un templo, un centro de culto donde Alejandro es venerado como un dios. Las descripciones antiguas lo pintan como una maravilla. Un edificio circular o rectangular,
con columnas de mármol, relieves que narran sus batallas y un sarcófago translúcido que permite ver el cuerpo preservado. Peregrinos de todo el mundo conocido acuden aquí, ofreciendo tributos, buscando inspiración. Ptolomeo y sus descendientes lo usan como símbolo de poder, un recordatorio de que su dinastía fluye de la sangre divina de Alejandro. Pero incluso en esta gloria, hay tensiones. Los ptolemaicos enfrentan revueltas internas, invasiones persas residuales y la creciente sombra de Roma al oeste. Es posible que para protegerlo comenzaran a ocultar detalles sobre su ubicación exacta. Avancemos en el tiempo, al siglo I a.C., cuando Roma entra en escena. Julio César, el conquistador que modeló su vida inspirado en Alejandro, llega a Alejandría durante su romance con Cleopatra. Imagina la escena. César, un hombre de ambiciones titánicas, entra en el mausoleo y se arrodilla ante el cuerpo. Según Suetonio, toca la nariz de Alejandro, un gesto de admiración que roza lo reverencial. Pero aquí está la ironía. César, que busca emular a Alejandro, también marca el comienzo del fin para la independencia egipcia. Tras su asesinato, su heredero Augusto conquista Egipto en el año 30 a.C. Augusto visita la tumba, coloca una corona de flores sobre el cuerpo, y en un momento de torpeza o simbolismo, rompe accidentalmente la nariz del cadáver al besarlo. O al menos eso cuentan las crónicas. ¿Casualidad? ¿O un acto que refleja cómo Roma absorbe y transforma el legado de Alejandro? Los emperadores romanos convierten la tumba en un lugar de peregrinación política. Calígula, en su delirio, viaja a Alejandría en el año 38 y roba la coraza de Alejandro para usarla en sus desfiles triunfales. Imagina eso, un loco emperador despojando a un dios muerto para alimentar su ego. Luego viene Septimio Severo, en el año 200, quien, según Dion Casio, sella la tumba para protegerla de curiosos, ordenando que nadie más la visite. Protección o ocultamiento. Porque a partir de aquí, los registros se vuelven escasos. El mausoleo, una vez público, parece volverse más secreto. Terremotos azotan Alejandría en el siglo IV, como el devastador de 365, que destruye partes de la ciudad. Inundaciones del Nilo alteran el paisaje, enterrando estructuras bajo capas de sedimento. ¿Desapareció la tumba en estas catástrofes? ¿O los guardianes, temiendo saqueos durante las guerras civiles romanas, la trasladaron? Ahora, entremos en la era bizantina, cuando el cristianismo transforma el mundo. En el siglo IV, con Constantino mudando la capital a Bizancio, Alejandría pierde lustre, pero el culto a Alejandro persiste, ahora mezclado con leyendas cristianas. Algunos textos sugieren que la tumba fue integrada en una iglesia, quizás la de San Marcos, donde el cuerpo de Alejandro podría haber sido reetiquetado como el de un santo para protegerlo de los iconoclastas. Imagina la paradoja, un pagano adorado como Dios, ahora disfrazado de cristiano para sobrevivir. Emperadores bizantinos como Teodosio, en el año 391, prohíben cultos paganos, cerrando templos y destruyendo ídolos. ¿Sobrevivió la tumba a esta purga? Las crónicas son vagas, pero hay anécdotas intrigantes. Julián el Apóstata, el último emperador pagano, visita Alejandría en el año 362 y podría haber honrado la tumba en secreto, reviviendo antiguos ritos. Pero aquí está donde el misterio se profundiza. En el siglo V, con invasiones árabes acechando, los registros sobre la tumba se evaporan. Un viajero como Estrabón, en el siglo I a.C., la describe como intacta. Pero para el siglo IV, Juan Crisóstomo, un padre de la Iglesia, habla de ella en pasado, como si ya no existiera. Fue destruida en los disturbios religiosos, o escondida deliberadamente. Teorías sugieren que los ptolemaicos, y luego los romanos, crearon cámaras secretas bajo el mausoleo, accesibles solo por pasadizos ocultos. Arqueólogos modernos han encontrado túneles bajo Alejandría, que podrían conectar con el sitio supuesto del Soma. Y luego están las visitas de Cleopatra. Durante el asedio de César, se refugia cerca de la tumba, usando sus tesoros para financiar su causa. ¿Movió algo? ¿Ocultó pistas? Piénsalo por un instante. En un mundo donde el poder cambia de manos como el viento del desierto, ocultar la tumba sería una jugada maestra. Para los romanos, era un símbolo de conquista. Para los bizantinos, un relicto pagano peligroso. Tal vez los últimos guardianes, monjes o funcionarios, la trasladaron al oasis de Siwa, cumpliendo el deseo original de Alejandro. O quizás a Venecia, donde leyendas dicen que el cuerpo de San Marcos es en realidad el de Alejandro, robado en el siglo IX.
Estas anécdotas no son solo cuentos, son hilos que tejen una red de posibilidades. Cada emperador que la visitó dejó una marca, pero también una capa de secreto. Calígula robó artefactos, Severo la selló, y en la era cristiana, podría haber sido rebautizada para sobrevivir. Y aquí estamos, navegando por siglos de sombras. La tumba de Alejandro, que brilló bajo imperios, ahora se desvanece en el crepúsculo bizantino. Pero esto no es el fin, es el preludio a búsquedas modernas que avivan el fuego de la obsesión. En el próximo capítulo, exploraremos las teorías contemporáneas y las excavaciones desesperadas que han intentado desenterrar este secreto, desde las arenas de Siwa hasta las calles sumergidas de Alejandría. Prepárate, porque las ideas más audaces están por venir, y cada una nos acerca un poco más a la verdad o nos aleja en un laberinto de ilusiones. Imagina por un momento que estás en las profundidades de una excavación arqueológica. El sol de Egipto quemando tu espalda mientras cepillas capas de arena que han guardado secretos por siglos. De repente tu herramienta toca algo duro, algo que podría ser la clave para resolver uno de los enigmas más grandes de la historia, la tumba perdida de Alejandro Magno. Pero al igual que tantas veces antes, podría ser solo una ilusión, un eco del pasado que se desvanece en el polvo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, en una era de satélites, radares de penetración terrestre y tecnología que puede mapear el fondo del océano, todavía no hemos encontrado el lugar de descanso de un hombre que conquistó el mundo? Hoy, nos adentramos en las teorías modernas que han obsesionado a arqueólogos, historiadores y cazatesoros, en búsquedas desesperadas que han costado fortunas y vidas, y en ideas tan audaces que desafían todo lo que creemos saber sobre el pasado. Estamos en el siglo XIX, cuando el interés por Alejandro revive con fuerza en Europa. Exploradores como Howard Carter, que más tarde descubriría la tumba de Tutankamón, inspiran a una generación de aventureros a mirar hacia Alejandría. Pero es en el siglo XX, cuando las cosas se ponen serias. En los años 1900, arqueólogos como Achille Adriani excavan en el centro de la ciudad moderna, cerca del Palacio Real, donde antiguas descripciones ubicaban el Soma. Encuentran ruinas romanas, bizantinas, pero nada que grite Alejandro. ¿Por qué? Porque Alejandría es una ciudad viva, construida sobre capas de historia. Calles modernas cubren lo antiguo, y cada excavación es una batalla contra el tiempo y la burocracia. Imagina cavar bajo edificios, tuberías y tráfico, esperando encontrar un mausoleo que quizás nunca estuvo allí. Una de las teorías más persistentes es que la tumba está bajo las aguas del puerto de Alejandría. Terremotos en el siglo IV hundieron partes de la ciudad, y exploradores submarinos como Frank Goddio han descubierto palacios sumergidos, estatuas colosales y muelles antiguos. En los años 2000, Goddio mapea el fondo marino con sonar y buzos, encontrando lo que podría ser el barrio real. Y si el Soma se hundió con él, imagina bucear en aguas turbias, tocando bloques de piedra que una vez formaron el mausoleo, quizás con inscripciones griegas borradas por el mar. Pero hasta ahora, solo pistas tentadoras, fragmentos de columnas, pero ningún sarcófago de oro. La ironía es amarga. Alejandro, que cruzó ríos y mares en vida, podría descansar en las profundidades, protegido por el mismo elemento que lo hace inalcanzable. Otra hipótesis nos lleva al oasis de Siwa, en el desierto libio, donde Alejandro fue proclamado hijo de Amón en el año 332 a.C. Según algunas crónicas, este era su deseo final para ser enterrado. En los años 1980, arqueólogos italianos y egipcios excavan el templo de Amón, encontrando tumbas helenísticas. Una, en particular, causa revuelo, una cámara con relieves que podrían representar a Alejandro como un dios. Imagina el momento, lámparas iluminando paredes con escenas de conquistas, y en el centro un espacio vacío donde podría haber estado el cuerpo. Fue trasladado aquí en secreto por Ptolomeo o sus sucesores, para cumplir un deseo divino. Teóricos como Andrew Chugg argumentan que sí, citando mapas antiguos y leyendas beduinas que hablan de un rey dorado escondido en las dunas. Búsquedas con radares en los años 2010 revelan anomalías subterráneas, pero excavaciones posteriores encuentran solo tumbas menores. Un callejón sin salida o un ocultamiento tan perfecto que aún nos engaña. Ahora, volvamos a Macedonia, la tierra natal de Alejandro. En los años 1970, Manolis Andronikos descubre las tumbas reales en Vergina, con un sarcófago que algunos creen perteneció a Filipo II, padre de Alejandro. Pero, ¿y si una de las cámaras sin identificar es para él?
Teorías modernas sugieren que el cuerpo fue repatriado en secreto durante las guerras de los diadochos, quizás por Antígono. Imagina a arqueólogos griegos, en los años 2000, usando escáneres 3D para penetrar las tumbas selladas, encontrando frescos de batallas que coinciden con las de Alejandro. Sin embargo, pruebas de ADN y análisis forenses descartan restos que coincidan con su descripción. La paradoja es fascinante. Macedonia, demasiado pequeña para Alejandro en vida, podría ser su refugio final en muerte, pero las evidencias se evaporan como espejismos en el desierto. Y luego están las ideas más extravagantes, esas que rozan lo conspirativo pero que no podemos ignorar. En Venecia, la Basílica de San Marcos guarda los restos del santo, supuestamente traídos de Alejandría en el siglo IX. Pero leyendas medievales susurran que los mercaderes venecianos, al robar el cuerpo de San Marcos, en realidad tomaron el de Alejandro, disfrazándolo para evadir a los musulmanes. Imagina abrir la urna en la basílica, bajo sus mosaicos dorados, y encontrar no un apóstol, sino un conquistador. En los años 2000, historiadores como Chug proponen escanear la tumba con rayos X, pero la Iglesia se niega, citando santidad. ¿Miedo a la verdad? ¿O solo superstición? Otras teorías apuntan a Australia, donde un explorador del siglo XIX afirmó encontrar artefactos macedonios, o incluso a Afganistán, donde Alejandro fundó ciudades y podría haber sido enterrado en una cueva remota. Las búsquedas modernas no son solo académicas, son desesperadas. En los años 2010, el millonario griego Latsis financia excavaciones en Anfípolis, Macedonia, desenterrando un túmulo masivo con esfinges y mosaicos. El mundo contiene el aliento. ¿Es esta la tumba de Alejandro? La arqueóloga Caterina Peristeri anuncia descubrimientos que podrían cambiar la historia, pero al final es una tumba helenística para un general, no para un rey. Decepción global. Similarmente en Egipto, Zahi Hawass, el famoso egiptólogo, lidera búsquedas en los años 2000 usando georradares en Kom el Dika, encontrando cámaras subterráneas. Estamos cerca, dice, pero nada. Cada fracaso aviva más teorías. Quizás la tumba fue destruida deliberadamente en la era cristiana, sus tesoros fundidos, su cuerpo quemado para borrar un culto pagano. Piénsalo por un momento. ¿Por qué esta obsesión? Porque encontrar la tumba de Alejandro no es solo arqueología, es validar un mito. En una era de ciencia, queremos pruebas de que un hombre pudo ser tan grande. Teóricos como Robert Bauval proponen alineaciones astronómicas. El Soma alineado con constelaciones que Alejandro adoraba, quizás bajo la mezquita de Nebi Daniel en Alejandría. Excavaciones allí en los años 1990 revelan criptas, pero bloqueadas por agua y burocracia. Otros, como Stella Miller Collett, sugieren que fue trasladada a un monasterio en el Sinaí, protegida por monjes que conocían su secreto. Aquí estamos, en el siglo XXI, con drones mapeando desiertos, satélites escaneando ruinas, y IA analizando textos antiguos. Búsquedas en Siwa continúan, con permisos egipcios permitiendo sondas en los años 2020. En Alejandría, proyectos como el de la UNESCO para preservar sitios sumergidos podrían revelar más. Pero cada teoría, cada excavación, nos deja con más preguntas. ¿Está la tumba en Venecia, disfrazada, en Macedonia, esperando? ¿O fue un ocultamiento deliberado, un último truco de Ptolomeo para que Alejandro permanezca eterno, intocable? La desesperación de estas búsquedas refleja nuestra propia hambre por lo imposible. Y así, el enigma persiste, un recordatorio de que algunos secretos del pasado se resisten al presente. En el capítulo final, reflexionaremos sobre el legado eterno de Alejandro y por qué su tumba perdida simboliza algo más grande que un simple entierro. Prepárate para un cierre que conecta el misterio con nuestra propia búsqueda de significado. Imagina por un momento que estás parado en la cima de una colina en Macedonia, el viento susurrando antiguas leyendas mientras el sol se pone sobre un mundo que un hombre cambió para siempre. Alejandro Magno, el conquistador que unió Oriente y Occidente, que desafió a dioses y reyes, yace en algún lugar desconocido. Su tumba un enigma que nos recuerda la fragilidad de la grandeza humana. Pero ¿por qué este secreto nos obsesiona tanto? ¿Es solo la búsqueda de un cuerpo perdido? ¿O es algo más profundo, una reflexión sobre cómo los mitos sobreviven a los imperios? En este cierre, exploramos el legado eterno de Alejandro, las lecciones que su tumba perdida nos enseña sobre la historia y la condición humana, y por qué, a pesar de los siglos, su espíritu sigue vivo en cada uno de nosotros. Alejandro no fue solo un rey.
¿Fue un sueño hecho realidad? Un torbellino que barrió el mundo conocido en poco más de una década. Desde su nacimiento en Pella en el año 356 a.C., hasta su muerte en Babilonia a los 32 años, su vida fue una epopeya de ambición sin límites. Conquistó Persia, Egipto, la India, fusionando culturas en lo que llamamos helenismo, una mezcla de filosofía griega, arte persa, misticismo egipcio y sabiduría oriental que dio forma al mundo mediterráneo. Ciudades como Alejandría se convirtieron en centros de conocimiento, donde bibliotecas albergaban el saber de la humanidad. Imagina eso, un hombre que, con su espada y su mente, plantó las semillas de la ciencia, el arte y la exploración que aún florecen hoy. Sin Alejandro, hubiera existido el Renacimiento, la expansión de ideas que llevaron a la era moderna. Su legado no es solo geográfico, es cultural, un puente entre mundos que nos enseña que la verdadera conquista no es sobre tierras, sino sobre ideas. Pero aquí está la paradoja más profunda. El hombre que lo tuvo todo, poder, gloria, divinidad, desapareció sin dejar rastro. Su tumba perdida es un símbolo perfecto de la ironía de la historia. En vida, Alejandro buscaba la inmortalidad, emulando a héroes como Aquiles y Hércules. En muerte, la logra de la manera más inesperada, no en un mausoleo grandioso, sino en el misterio que rodea su ausencia. ¿Sabías que, a lo largo de los siglos, su nombre ha inspirado a líderes como Napoleón, que visitó Egipto soñando con emularlo, o a exploradores que cruzaron continentes en su nombre? Incluso hoy, en películas, libros y videojuegos, Alejandro vive, un recordatorio de que los mitos no necesitan cuerpos para perdurar. Su tumba perdida nos obliga a reflexionar, ¿qué significa la inmortalidad? ¿Es un monumento de piedra, o es la huella que dejamos en la humanidad? Pensemos en las lecciones que este secreto nos ofrece. Primero, la fragilidad de los imperios. Alejandro construyó el más grande de su tiempo, pero sin él, se desmoronó en guerras fratricidas entre sus generales. Los diadochos pelearon por su cuerpo como lobos por un cadáver, dividiendo un legado que debería haber unido. Hoy, en un mundo de naciones y alianzas inestables, nos recuerda que el poder sin visión es efímero. Segundo, la resiliencia del misterio. A pesar de terremotos, invasiones y purgas religiosas, el enigma de su tumba sobrevive. Arqueólogos modernos con sus radares y satélites han escarbado en Alejandría, Siwa y Vergina, encontrando pistas pero nunca la verdad. Cada fracaso no apaga la curiosidad, la aviva. No es eso lo que hace grande a la historia, no las respuestas, sino las preguntas que nos impulsan a buscar, a imaginar, a conectar con el pasado. Y tercero, una reflexión más personal. Alejandro nos enseña sobre nosotros mismos. Imagina ser él, un joven que, educado por Aristóteles, soñó con llegar al fin del mundo. Sus conquistas fueron impulsadas por una curiosidad insaciable, una sed de lo desconocido que lo llevó a cruzar desiertos donde hombres morían de sed, montañas donde el aire se volvía veneno, ríos que parecían interminables. Pero también pagó el precio: aislamiento, paranoia, una muerte prematura rodeada de intrigas. ¿No refleja eso nuestra propia vida? Todos tenemos un poco de Alejandro. Ambiciones que nos elevan, pero también nos consumen. Su tumba perdida es un espejo. Nos obliga a preguntarnos qué dejamos atrás. Un legado de destrucción o uno de unión. En un mundo dividido por fronteras y conflictos, su visión de un imperio multicultural nos desafía a soñar más grande, a ver al otro no como enemigo, sino como parte de un todo mayor. Ahora detengámonos en el secreto sin resolver. ¿Dónde está realmente la tumba? Las teorías modernas nos llevan de las profundidades del puerto de Alejandría a las arenas de Siwa, de las iglesias de Venecia a las cuevas de Macedonia. Quizás fue ocultada deliberadamente por Ptolomeo, para que Alejandro permaneciera un símbolo eterno, intocable por saqueadores o rivales. O tal vez el tiempo, ese gran ladrón, la borró accidentalmente en terremotos y inundaciones. Pero aquí está la belleza. No saberlo nos mantiene conectados. Cada nueva excavación, cada hipótesis audaz, es un tributo a su espíritu. Alejandro no quería un entierro común, quería ser recordado como un enigma, un desafío al mundo que conquistó. Y lo logró. 2300 años después, seguimos hablando de él, buscando su sombra en el polvo de la historia. Este viaje a través de la vida, muerte y misterio de Alejandro nos deja con una verdad profunda. La historia no es solo hechos, es una narrativa que nos moldea.
Alejandro nos enseña que la grandeza viene con un costo, pero también con una recompensa eterna. Su tumba perdida no es una derrota, es una victoria, un recordatorio de que algunos secretos están destinados a inspirarnos, no a ser resueltos. Si este relato te ha hecho cuestionar, imaginar y soñar con los misterios del pasado, entonces hemos cumplido nuestra misión. Y si quieres seguir desentrañando más enigmas históricos, como los susurros olvidados de civilizaciones antiguas o las traiciones que cambiaron el mundo, únete a nosotros en los susurros del silencio. Suscríbete ahora, activa la campanita y déjanos saber en los comentarios, ¿dónde crees que está la tumba de Alejandro? Juntos, seguiremos explorando las sombras del tiempo.